Dios te bendiga grande, poderosamente en este precioso día, esta mañana como siempre, dándole gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Bendición, amada iglesia en el Señor, hermanos, amigos, tú que me escuchas por este medio, que Dios te guarde, que Dios te proteja grandemente, siempre una bendición para ti, muy especial en este hermoso día. Debemos de siempre acordarnos del Creador, siempre acordando de Dios. Uno de los mandamientos más grandes que Dios exige es que nos acordemos de Él todos los días. ¿Y por qué acordarnos de Él todos los días? Por la comunión que Dios tenía con Adán y Eva al comienzo de la historia. Al comienzo de la historia, Dios dialogaba con el hombre, Dios conversaba con Adán y Eva, y esa era una relación mutuamente que tenían los dos. Una relación que a pasar de los tiempos se rompió ese vínculo de amor, ese vínculo de padre hacia hijo. Y eso es lo que hoy en día, amada iglesia del Señor, Dios quiere nuevamente recuperar lo que perdió en ese momento y darnos pues una nueva oportunidad, un nuevo diálogo más para poder entrar a la presencia de Dios, poder dialogar como siempre. Pero ahora ese diálogo lo hacemos a través de Cristo. A través de Cristo nosotros podemos lograr lo que Satanás robó en el huerto de Edén. A través de Cristo nuevamente nosotros lo recuperamos hoy en día. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor en esta preciosa mañana, como siempre, dando gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Bien, vamos a orar para poder dar inicio a esta charla, a este mensaje que Dios tiene para mí y para ustedes y para cada uno de nosotros. Soberano Dios, grande, poderoso eres, Señor. Bendecimos tu nombre, como siempre lo hacemos, Padre, y que esta palabra, Señor, mi Dios, llegue a cada hogar, llegue a cada vida, llegue a aquellos corazones que quizás están vacíos, que necesitan una palabra de ti, necesitan una fortaleza tuya, mi Dios amado. Llénanos siempre de tu amor, llénanos de tu comunión y llénanos de tu misericordia, Señor. Porque sin ti, Padre, no somos nada, Señor. Tú eres el que nos ilumina, tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos da un soplo de aliento. Tú eres la niña, nosotros somos la niña de tus ojos, Señor. Te agradecemos, Padre, en este precioso día, Señor, y que el soberano Espíritu Santo de Dios siga obrando en nuestras vidas, siga perfeccionándonos día a día para poder enviar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que nos llena a nuestras vidas espirituales, Señor. Porque somos creación tuya, somos parte de tu santidad, parte de tu ministerio, parte de tu cuerpo, somos hijos tuyos, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, en esta preciosa mañana, Señor. Como siempre, pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. No somos nada, Señor. Usted es el que habla a través de mí. Nosotros somos instrumentos escogidos por la gracia suya, por la gracia y la misericordia suya. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Eclesiastés. Vamos a leer unos versículos según como el tiempo vamos pasando. Vamos a leer unos versículos que dice así. Eclesiastés 12 del 1 al 3 vamos a leer. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia,
cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han de disminuir su ruido y se oscurecerán los que miran por la ventana. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Siempre Dios está atrás de cada uno de nosotros, haciéndonos un acuerdo que nosotros tenemos que acordarnos de Él día a día. Quizás tú me preguntarás, ¿y por qué Dios tiene que acordarse de nosotros? Porque Él se acordó primero que nosotros hacia Él. Eso es lo que nos enseña, amada iglesia del Señor, amigo, tú que me escuchas. Eso es lo que Dios nos enseña y Dios nos dice que nos acordemos de Él, porque Él se acordó primero de nosotros. Y por eso es que Dios prácticamente nos exige en nosotros debemos de acordarnos siempre de Él. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente vivirá. Y eso es lo que Dios nos enseña, amada iglesia del Señor. Dios nos dice que debemos siempre de acordarnos de Él. ¿Por qué? Porque Él se acuerda de nosotros o se acordó en los tiempos pasados de su creación. Génesis 3:8 dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Dios se paseaba en el huerto todos los días, amada iglesia del Señor. Dialogaba, conversaba, se disfrutaba de su creación, de todo lo que Él había hecho. Él se gozaba dentro de sí. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre completamente completo y sano, tal como somos nosotros, que lamentablemente nada nos hace falta porque Dios nos hizo completo, amado hermano. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: acuérdate de tu Creador antes de los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen a los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. En la Biblia siempre acordarse de Dios se acordó. Dios se acordó de Abraham y intervino en su vida para su bien. Por lo tanto, acordarse del Creador significa actuar de la manera misma que Él se proponía que actuaran los seres humanos cuando los creó. En Él le ha dado vida y le da una oportunidad más. Dios se acuerda del hombre. Dios siempre está pendiente de la situación del hombre, porque Dios quería que el hombre fuera a sí mismo como Dios, que se acordara de Él. Que se acordara de Él y que el hombre siempre dependiera de Dios, que el hombre siempre se enfoque de Dios, amada iglesia del Señor. Con esto no es que te digo que quizás tú siempre vas a estar en la mente, o sea, no vas a hacer ninguna actividad otra por estar solamente enfocado a Dios, no, sino que toda actividad que vayamos a realizar o que vamos a hacer durante el día, amada iglesia del Señor, amigo, tú que me escuchas, Dios quiere que
Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos enseña en esta preciosa mañana. Dios nos enseña que Él es el primer lugar en nuestra vida y no que nosotros lo dejamos a Él como el último, amados hermanos. ¿Por qué digo el último? Porque siempre cuando estamos en una situación de enfermedad, en una situación de escasez, entonces siempre nosotros lo vamos a dejar a Dios para último, nos vamos a acordar. En situaciones que estamos arriba, en abundancia, amada iglesia del Señor, amigo, tú que me escuchas, no nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios cuando tenemos alguna situación que nos molesta en nuestras vidas. Cuando tenemos algún aguijón en la carne que nos lastima, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer en nuestro caminar diario. Ahí es cuando nosotros nos acordamos de nuestro Creador. Por eso que dice la palabra del Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y eso es lo que nos enseña y nos dice que nosotros debemos de acordarnos de Dios cuando estamos jóvenes, cuando estamos en una situación que quizás le podemos servir por completo a Dios. Ahí Dios nos manda que nos acordemos de Él. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que Dios nos da en esta mañana, mis santos hermanos, es que tú te acuerdas de Dios en todo tiempo, como dicen los jóvenes, 24/7. Siempre tienes que acordarte de Dios en todo tiempo, amado amigo, tú que me estás escuchando. Cuando Dios creó a los seres humanos, Dios le dio inteligencia, los capacitó y los preparó para que ellos fueran a la tierra, a labrar la tierra. Pero al mismo tiempo le dijo que tenían que acordarse de Él. Y eso es lo que Dios en esta mañana nos enseña, que todo ser humano tiene que acordarse de Dios en tiempos buenos y en tiempos malos, porque Él es nuestro Creador. Por eso dice el texto sagrado, dice, acuérdate de tu Creador. Dios se acordó de Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos para darle la tierra prometida, la cual es Canaán, y en la actualidad es Israel. Dios quiere acordarte de ti, Dios quiere sacarte de donde tú estás para llevarte a una tierra, a una patria celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Ay, eso es lo que nos enseña, amigo, hermano, la palabra de Dios. Por eso que debemos de acordarnos de nuestro Creador. Todo un siempre debemos de acordarnos de nuestro Creador y no dejar de creer y acordarnos en Él solamente cuando le necesitamos, solamente cuando estamos pasando alguna situación terrible, alguna prueba, algún problema familiar, algo en el trabajo, algo en la vida de uno mismo personal. Amada iglesia, amado hermano, en todo tiempo debemos de acordarnos de nuestro Creador. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios, solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, cuando se visten del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por eso que el hombre tiene que siempre, amado hermano, vivir en santidad y acordarse de su Creador, acordarse del Dios Todopoderoso. Porque el Dios es el que te da la fuerza, de Dios viene la bendición, de Dios viene el trabajo y de Dios viene lo que tú hoy en día tienes, amado amigo, amado hermano, tú que me escuchas en esta preciosa mañana que Dios nos ha dado. Dice Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad. Así es, amada iglesia del Señor. Debemos de pensar y analizar
Que cuando uno está joven, uno cree que todo lo tiene, que todo lo logra por nuestros propios esfuerzos, por nuestro propio fuerza, por nuestra propia capacidad, por nuestros propios talentos, por nuestros propios méritos. Pero no es así. Es Dios que te da la energía y Dios es el que te da la fuerza para que tú puedas avanzar y puedas seguir creciendo en la gracia de Dios. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Estamos en el versículo 1 de Eclesiastés 12:1. Versículo 2. Antes que lleguen y se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, eso nos dice la eterna y poderosa palabra del Señor. Así es, amada iglesia, amado amigo, tú que me escuchas en esta preciosa tarde, tú que estás ahí sentado, tú que estás meditando ahí, antes que se oscurezcan el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor es preciosa, amado hermano. Dios lo que nos dice aquí, antes que se oscurezca el sol y la luna, es porque al pasar el tiempo, al pasar los años, el hombre va decayendo su visión. Ya no va a ver el sol, ya no va a ver la luna, porque sus ojos ya no le van a alumbrar cuando estaba en una época joven y veía lejos. Así es, amado hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y Dios se preocupa por nuestra situación. Dios nos llama, Dios nos advierte lo que no pueda suceder. Cuando estamos caminando de 40, 50, 60, 70 años de edad, ya necesitamos estos lentes para poder ver, porque ahí se está cumpliendo la palabra del Señor. Y dice más abajo, cuando se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. ¿Qué es lo que nos dice ahí esta preciosa palabra? Hoy en día vemos nosotros hombres fuertes, hombres que han luchado por tener, y no digo que es malo, es bien lo que ellos hacen, pero dice la palabra de Dios que más adelante esos hombres fuertes, sus rodillas vienen a desfallecer, su cuerpo viene a decaer y todo lo fuerte, todo lo recio, lo macizo que él ha sido, viene a debilitarse, porque los años le han caído encima, porque quizás ha llevado una vida desenfrenada, una vida muy apresurada, una vida que no le agrada a Dios. Y ahí es el problema, amados hermanos. Y ahí viene y se cumple la palabra. Y dice el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelva la nube tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miraron por la ventana. La casa se refiere a este cuerpo, lo que Dios nos hizo, este cuerpo. Este cuerpo algún día físicamente va a ser destruido, amados hermanos, por las enfermedades, por las dolencias que nos afligen, que nos atacan, que nos atormentan y no nos deja vivir una vida en paz, una vida en santidad, como debemos de vivir adelante de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Los fuertes cesarán, las muelas caerán. Por eso que a veces cuando habla de muela, y cuando uno mastica fuerte, todo eso al pasar los tiempos se va debilitando y uno tiene que usar dientes postizos y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se va deteriorando adelante de Dios. Pero tenemos un espíritu que va a ser renovado a través de la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que tenemos que ir renovando. Ese es el que tenemos que ir perfeccionando día a día, amados hermanos, día a día a través de la palabra del Señor. ¿Qué más dice ahí la palabra del Señor? Y las puertas se cerrarán por
por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Amada iglesia, amado amigo, tú que me escuchas, nuestra vida va a llegar a un término, y no sé si a veces hemos visto ancianos en la calle que ya no escuchan, que ya no ven, que andan con muletas, que andan con silla de rueda. Todo eso es lo que está aquí en la palabra de Dios. Todo eso es lo que se cumple. Ya no vamos a escuchar el canto del gallo, el canto del pájaro, ya no vamos a ver el sol, ya no vamos a ver la luna, porque nuestro sentido, nuestro cuerpo, todo lo que Dios nos ha dado, va a deteriorarse, va a quedarse en nada, mis santos hermanos, a causa del pecado en que muchas veces nosotros llevamos. Y es por eso que Dios nos habla en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, que no volvamos a Él, nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Así dice la palabra del Señor. Este versículo distingue entre el aspecto de la persona que se queda en la tierra en el momento de la muerte y la parte que vuelve a Dios para estar delante de Dios, sea para algún día que Dios nos tome a juicio, o algún día que si nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a aceptar en su gracia, en su divino poder. Así es, mis santos hermanos. Bien, he hecho esta pequeña reflexión para que nosotros podamos reflexionar adelante de Dios. Que la vida del ser humano es corta. Hagamos un breve análisis de lo que hemos hablado, de lo que hemos llevado a cabo en esta mañana. Sabemos que Dios al comienzo hizo al hombre, había un diálogo muy bonito delante de él, Dios y el hombre dialogaban. Pero ese diálogo se frustró, ese diálogo se rompió a través de la serpiente, a través de Satanás. Pero en Cristo Jesús nuevamente volvemos a entrar a la presencia de Dios. Solamente debemos de aceptar y dar el primer paso de fe, que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana, mis santos hermanos. Bien, esperando que este mensaje sea de provecho y que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Suscríbete ahí a mi canal para seguir avanzando con tu ayuda, porque ustedes son parte de este ministerio Caminando con Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en esta mañana. La paz de Cristo sea sobre ti y sobre tu familia. Amén y amén.